Las películas de la era de los 90 trataban narrativas de una forma un poco común, normalmente mostrándose con un toque romantizado, con guiones un tanto dramáticos, que crecieron siendo cliché, pero las recordamos con muchísimo amor. Una película destacada de esta era es Girl Interrupted o Inocencia Interrumpida, donde la protagonista es una joven Winona Ryder y también está Angelina Jolie. Estas dos mujeres actrices fueron las más significativas de Hollywood en ese entonces y eran realmente cotizadas para cualquier tipo de película. El ver a ambas en una sola película en sí trajo mucha atención, pero otro aspecto único de este film fue que trató sobre circunstancias reales que sufrió una persona en un centro psiquiátrico. Girl Interrupted o Inocencia Interrumpida es una película dramática de 1999 basada en las memorias escritas de Susanna Kaysen, en donde relata sus experiencias como paciente en un hospital psiquiátrico en la década de los 60, justo en los tiempos de la Guerra de Vietnam. El impacto que dejó esta película en los adolescentes fue inmenso, al grado que muchos comenzaron a crear situaciones donde ellos podrían ser candidatos para que los encerraran en los psiquiátricos, o muchas veces adaptaron las personalidades de estos personajes, pues toda esta película fue un boom para quienes eran fáciles de influenciar o quienes ya atravesaban problemas involucrando su personalidad e identidad. En los 90, cuando se filmó esta película, no había mucha conciencia sobre las enfermedades mentales y hasta entonces solo veíamos los famosos breaks, entre comillas, de los actores y cantantes sin justificación alguna. Todo esto era muy tabú y el que sacaran una película con este tema y con este elenco definitivamente trajo todo tipo de atención. Al final, Girl Interrupted fue todo un éxito. ¿De qué trata Girl Interrupted? Girl Interrupted trata de una Susanna Kaysen de 18 años que es llevada a un terapeuta durante los años 1977 porque trató de suicidarse tomándose un frasco entero de aspirinas. Ahora bien, en un ensayo llamado Convergencias y divergencias entre los lenguajes narrativos y cinematográficos, encontré un interesante enunciado que dice: el individualismo y el emprendimiento para alcanzar el éxito social y económico han prevalecido como paradigma cultural o mito del sueño americano, con soberanía masculina. Ejercerá una fuerte presión sobre las mujeres norteamericanas de posguerra y secuelas psicosomáticas derivadas a su históricamente persistente dependencia al hombre. Habrá soledad, desórdenes nerviosos, pulsiones autodestructivas o tan solo inadaptación al conservadurismo. Dada la historia y que están en los años 60 y bajo el contexto que te acabo de decir, es común que las mujeres adolescentes sean diagnosticadas con patologías mentales de cuño patriarcal e ingresadas en centros psiquiátricos. En la obra de la escritora Susanna Kaysen se dicta que también el eufemismo de la reclusión e inmovilización puede ser orquestada por los padres al ver a una adolescente socialmente problemática y que no cumple con el adoctrinamiento patriarcal esperado. También el Dr. Line sostiene que el trastorno nervioso no es una verdad absoluta ni un diagnóstico basado en evidencias científicas, sino en una categoría cultural del pensamiento dominante en cada época. Dicho todo esto, podemos tener la mente más clara para entender a Susanna Kaysen a través de la película. Susanna es una mujer introvertida pero muy curiosa. Su sueño es ser una gran escritora, y ella, como muchas adolescentes en la vida real, no está segura de su futuro y no quiere casarse solamente y cumplir con su deber. Tampoco sabe si quiere ir a la universidad y suele tener decisiones impulsivas y de hecho destacan escenas donde le llaman promiscua. Y de hecho al principio cuando sale en urgencias y que le están atendiendo tras su intento de suicidio, ella levanta la cara e imagina a un señor con el que tuvo sexo. Este señor es esposo de una amiga de su mamá, así que al recordarlo a él puede ser que nos estén recordando a nosotros, el público, que es impulsiva y que suele tomar malas decisiones, entre comillas. Susanna se podría decir que es un poco rebelde con todos, pero es gentil en específico con sus compañeras del psiquiátrico, y puede ser porque les tiene pena o empatía o simplemente ella se siente como que no pertenece ahí. We're all packed up. I'm leaving in a month. My dad got me an apartment. Really?
Where? What kind of... It's near the airport. Al entrar al psiquiátrico, yo personalmente lo vi como que ya puede bajar la guardia y dejar de estar a la defensiva con todos los que la atacan por sus acciones, y simplemente puede convivir con sus compañeras que vivieron o sufrieron algo peor que ella. Claro que también Susana se pone violenta con los adultos que se meten con ella. I can take a lot of crazy shit from a lot of crazy people, but you are not crazy. And what's wrong with me? Huh? What the fuck is going on inside my head? Tell me, Dr. Val, what's your diagnosis? You are a lazy, self-indulgent little girl who is driving herself crazy. Susana es una de las pacientes, entre comillas, más cuerdas del psiquiátrico, y no sabemos qué siente Susana con esto, pero a medida que pasa la película vemos que se adapta bien al lugar y hasta prefiere quedarse ahí dentro. Pues además, este lugar es un psiquiátrico privilegiado donde no les obligan a trabajar y donde puede enfocarse en su diario y en ser una escritora. Las compañeras de Susana. Dentro del psiquiátrico hay adolescentes y adultas. Está Georgina, quien es la compañera de cuarto de Susana. A ella le fascina leer y contar historias. Suele ser amable con todos y es empática. Su diagnóstico es que es mitómana, o sea, que es una mentirosa patológicamente. También está Polly, quien vemos con el rostro quemado, y al principio Georgina nos dice que Polly está quemada del rostro porque se enojó con sus papás e incendió su casa, pero luego más adelante te revelan que Polly sufre esquizofrenia y además algún tipo de postrauma después de lo que pasó, pues está condenada a verse así por el resto de su vida. Ella demuestra sentirse con muy bajo autoestima y actúa como una niñita, supongamos que porque nunca pudo crecer de lo que pasó. Vemos a Daisy, que ella es una paciente muy memorable y tiene una personalidad irritable. Ella es diagnosticada con bulimia, pero también hay más secretos. Todos saben que ella es abusada sexualmente por su padre, pero lo horrible aquí es que también su padre la cuida, paga por sus cosas, le consigue buena comida y le compró todo el cuarto completo a Daisy para que estuviera sola y no tuviera que compartir cuarto. Luego más adelante le consigue un departamento y se ve que es el padre ideal de Daisy, salvo por los abusos sexuales. Y puede que Daisy lo vea así, como el padre perfecto, pero con algunas imperfecciones. Daisy se ve angustiada cada que le mencionan a su papá, pero ella nunca habla mal de él. De hecho, habla como si fuera su papi, que la consiente mucho. Hay más personajes que son importantes, pero vamos a saltarlos para dar con Lisa. Lisa es interpretada por Angelina Jolie y podría decirse que es la antagonista de la historia. Ella es diagnosticada con sociopatía y Lisa suele molestar a sus compañeras. Tiene arranques desenfrenados, no se toma sus medicinas y además la proyectan como si fuera algún tipo de líder en el psiquiátrico, pues es la paciente con la mentalidad más imponente, así que todos le hacen caso, todos le temen o quieren agradarle. De hecho, hasta se nota que mantiene conversaciones agradables con las mismas enfermeras, y también se nota que recibe un trato especial. Por ejemplo, hay una escena donde Lisa le habla por primera vez a Susana, le pide un cigarro, Susana se lo da, y otra paciente le enciende el cigarro sin que Lisa lo pida. Y sobre todo esto, Lisa le tira el humo a un paciente que se queda callada. En cambio, cuando Susana hace la misma acción, la paciente sí reacciona y le dice idiota. Asshole. Esto y más nos hace entender el poder que tiene Lisa en las demás y hasta con los empleados. Lisa tiene un historial de haberse escapado varias veces del hospital y cada que vuelve todo empeora, pues los pacientes, aunque algunos están felices de verla, otros están muriéndose de miedo, esperando las peores instancias con ella. Cabe mencionar también que la única terapia que recibe Lisa, además de las medicinas, es la terapia de electroshock. Lisa revela que ella no se toma las medicinas y hace trueques con Daisy, que por cierto, Daisy como es bulímica, tiene una relación amor y odio con el pollo frito que le trae su papá y suele abusar de los laxantes para remediarlo. ¿Cómo salir del psiquiátrico? En este psiquiátrico, Lisa dice básicamente que te dan de alta del hospital cuando cuentas tus secretos, y no cuando te curas.
Susana le dice, ¿qué pasa si no tengo ningún secreto? Lisa le dice entonces que nunca se irá. But what if you don't have a secret? Then you're a lifer like me. Esto lo mencionan porque los secretos pueden deberse a la terapia del psicoanálisis, ya que mencionan que aman y apoyan a Freud en todo el psiquiátrico. Básicamente el psicoanálisis consiste en una teoría que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental, normal y patológico. O sea, lo utilizan para ver que tú como paciente te hagas una introspección y hables sobre tu infancia o traumas o eventos o lo que sea. Y hay mucha polémica sobre si esta corriente es válida o no, ya que en estos tiempos han criticado mucho el enfoque del psicoanálisis porque es más caso y observación clínica, cuando ahora se mostró mucho más efectiva la investigación empírica y científica. En general, el contar tus secretos no es una forma 100% segura de lidiar con tus problemas, porque llegan a exagerar la influencia que tienen estas experiencias con tu comportamiento de ahora. No quiero entrar en mucho detalle, pero sí, en esta película manejan el psicoanálisis. El diagnóstico de Susana. A Susana le diagnostican un trastorno límite de personalidad y aunque Susana sabe que está enferma, se pone a la defensiva en terapia mientras sus padres están presentes. El doctor dice básicamente que el TLP es muy común en las jovencitas y que podría ser hereditario. Los padres de Susana colapsan, obviamente porque su diagnóstico no es algo que hayan escuchado antes. Les da miedo cómo suena y les da miedo que sea hereditario y sobre todo porque ya casi es Navidad y estas noticias significarían que Susana se mantendría en el psiquiátrico durante las fiestas decembrinas, cosa que para los padres es un desastre total. Después de que Susana está al tanto de que sí tiene un trastorno diagnosticado, le dice a Lisa, y Lisa de alguna forma le influencia y le dice qué hacer ahora, como que ahora Susana con un diagnóstico podría hasta sentirse más incluida con las demás y ser parte del grupo, porque ahora ella está loca también. Y así lo muestran. Una noche se escapan de sus habitaciones, hay música alegre e irrumpen en la oficina del psiquiatra de todas. Todo este tiempo es pura felicidad y curiosidad de Susana. No se siente como bicho raro, tampoco se siente incomprendida, se siente en casa, se siente en confianza y siente que pertenece. Casi pareciera que necesitaba oír que estaba mal mentalmente para poder sentirse bien estando con sus compañeras, porque en toda la película hasta ese entonces, Susana parecía ajena a lo que sucedía en el hospital. Llega un momento donde todo se detiene y están todas en la oficina del doctor leyendo sus expedientes porque recordemos que nadie sabe de su trastorno, sino que a todas les han dicho en vagas palabras más o menos su condición. Claro que al estar encerradas y vigiladas por alguna razón, van a querer sentir muchísima curiosidad sobre su trastorno específico y sobre qué está mal con ellas. Todas leen los diagnósticos, tienen sus momentos tristes, ven fotos viejas, ven apuntes del doctor, etc. Y ahí Susana lee por fin su diagnóstico, que es el trastorno límite de la personalidad. Me gustaría mencionar aquí también que muchas personas se muestran enojadas al leer su diagnóstico y se muestran enojadas con el doctor, pero en realidad, por ejemplo, Lisa se ve muy orgullosa de su diagnóstico. En el caso de Susana, ya sabiendo que tiene TLP, lee en voz alta los síntomas y todos parecen sentirse identificados con estos síntomas, pues al final de leer todos estos, Susana dice esa soy yo y luego Lisa le dice esas somos todas. That's everybody. Es importante conocer los síntomas apuntados para el TLP de Susana y son los siguientes: inestabilidad de autoimagen, relaciones y ánimo, inseguridad de metas, impulsiva, actividades autodestructivas, relaciones casuales, contrariedad social y actitud pesimista. Y aquí es cuando podemos embonar todo más o menos, porque claro que todas las demás se van a sentir identificadas con lo mismo y hasta mujeres que no están encerradas. Los síntomas para diagnosticar a alguien con un trastorno son demasiado vagos y fácilmente se acomoda en cualquier persona. Para eso está el doctor, para ver la gravedad de estos síntomas y ver cuánta amenaza presenta el paciente.
También nos preguntamos si Susana realmente está loca o solo son los 60s, porque teniendo en cuenta que en esta época estaban enlistando a posibles hombres que morirían en la guerra, y además está la doctrina conservadora y patriarcal de los 60s que estaba a punto de explotar por los hippies, todo esto era motivo suficiente para que la gente cometiera errores y que actúen impulsivamente, que pongan en peligro a su persona y pongan en peligro su ambiente. Big fucking deal. I'm sure he was begging for it, and I heard it was like a pencil anyway. How dare you! Hey, some advice, okay? Just don't point your fucking finger at crazy people. Let go of me. Mother, Get that out of my face, asshole! Por eso muchos nos preguntamos si Susana de verdad estaba loca o no. Susana también en la película se nota que toma el psiquiátrico como una zona segura y no quiere irse. Hizo amigas y cree que forma parte de su grupo. Ya no se siente tan perdida y además pudo escribir en paz. Con esto podríamos decir que Susana ni siquiera presentaba una amenaza real a comparación de Lisa y Daisy que estaban inestables. Sin embargo, recordemos que Susana, además de su gran vacío, tenía problemas donde pensaba que no tenía huesos. Pensaba con frecuencia en el suicidio, se involucraba con personas que no quería y también tenía una ira descontrolable de la nada y distorsionaba la realidad, el pasado y el presente. Sí parecía más calmada, pero no debemos asimilar que una persona con TLP no es capaz de mantenerse calmada o sentir empatía o simplemente no ser un desastre. Los pacientes que sufren TLP tienen una infinidad de características que los definen como personas y así forman su propia identidad fuera de la enfermedad. Por eso mismo no podemos concluir que simplemente por el contexto y el ambiente Susana no estaba enferma, porque sería caer bajo la misma narrativa de los hombres de los 60s que creían que las mujeres seguían un patrón de pensamiento y comportamiento igual, y al romperlo estaban locas. En la película los doctores piensan y juzgan los comportamientos de la mujer como cuando señalan a alguien promiscua o a alguien que está triste. Pero ¿qué pasa con todos los demás síntomas de Susana? A mi parecer, Susana sí sufría un TLP, pero siento que lo abordaron más desde un punto ¿eres una loca o eres una mujer normal? Y eso hace que entre en debate todo el contexto histórico en la trama y también entre en la conversación la personalidad de Susana, quien puede que con el tiempo quería sentirse como una persona enferma dada la circunstancia en la que la metían. Así que todo lo planteaban muy blanco y negro. Sin embargo, al final Susana sí cae en realización y decide que prefiere estar afuera porque sí, se da cuenta que todas tienen problemas para sobrevivir afuera y ella no. Se da cuenta que sí hay mucha diferencia entre ellas. Lisa, quien fue su compañera más cercana, resultó ser muy tóxica, mucho menos estable de lo que pensaba. Al final toda esta romantización de pertenecer ahí encerrada acabó. Y se dio cuenta que algunas no tienen la capacidad de avanzar como ella. Ella realmente no estaba tan, entre comillas, loca como las demás. Después de todo, unas acabaron yéndose y otras suicidándose. Y ella decidió avanzar. Dicho todo esto, me gustaría agregar que Girl Interrupted se me hace que es una de mis películas favoritas y es una de las comfort movies de muchas personas y estoy muy agradecida de que podamos formar debate sobre esta película para entender más sobre las enfermedades mentales y sus estigmas, ver que no todo es blanco y negro y entender que también debemos echar un ojo hacia el contexto histórico de las cosas para poder adueñarnos de la trama y que sea más fácil para nosotros tener una oportunidad. Así que te dejo aquí y dime tú qué piensas de esta película y qué piensas de Susana. Muchas gracias por ver. Nos vemos.